Christopher Nolan. Para mí, uno de los grandes directores contemporáneos, sin duda alguna, pero yo sé que van a salir tal vez algunos snobs diciendo que no, que él simplemente lo que hace son películas de acción con un poquito de creatividad añadida y que eso ha dejado a todos locos. Pero no, ese nivel de maestría es innegable. Christopher Nolan nos ha dejado una filmografía realmente impecable y si bien ha encontrado su nicho en el thriller y en las películas de acción, eso no le quita mérito en lo absoluto. De hecho, ha elevado el género y ha generado tremendas películas que se han quedado en el inconsciente colectivo, querámoslo o no. Todavía no he visto La Odisea, pero estoy al tanto de que es una película que tengo que ver lo antes posible. Lamentablemente no he podido ir al cine aún, pero lo que sí voy a hacer en este video es hacer un top 12 de las películas de la filmografía de Christopher Nolan, porque son todas películas que vale la pena hablar sobre ellas y voy a hacer una especie de resumen aprovechando que voy a hacer este top 12, hablando de cada una de ellas, de sus características, de sus falencias y de sus méritos. Así que embarquémonos ya en este viaje hablando de Christopher Nolan y no olviden dejarme en los comentarios cuál es tu película de Nolan favorita, si estás de acuerdo con esta lista y si tú harías una lista diferente. Te leo. Antes de comenzar, les quiero recordar que esta es una lista personal, obviamente no se lo tomen tan en serio, es simplemente mi apreciación acerca de las películas de Nolan y por supuesto que podemos tener opiniones diferentes. Si tú estás en desacuerdo conmigo, adelante, déjalo en los comentarios y conversémoslo. Pero no se peleen en los comentarios ni se pongan muy serios con esto, es solamente para pasarlo bien. Ahora sí, comencemos. En 12º lugar me quedo con Tenet, del 2020. La historia de este agente que se mueve atrás en el tiempo es ingeniosa y entretenida, pero siento que Nolan se apoya mucho en la estructura narrativa y los juegos temporales, desfavoreciendo el desarrollo de los personajes. Aún así, es una buena película que hay que revisar. En 11º lugar me quedo con Insomnia, del 2002. Aquí Al Pacino es un detective que debe investigar un homicidio en un pueblo de Alaska donde hay excesivas horas de luz, impidiendo el sueño y así obteniendo insomnio. Robin Williams es el coprotagonista de esta película y se luce en su interpretación. Este film es el que se siente más alejado al estilo de Christopher Nolan, pero esto se debe probablemente porque es un remake. Aún así, es excelente. En 10º lugar me quedo con Following, de 1998. Este es el film debut de Nolan, que trata de un hombre que empieza a seguir a la gente en la calle para buscar material para su novela, quien conocerá a un ladrón y empezará a entrar a casas de desconocidos con él. Excelente film de crimen y suspenso con un gran giro en el final. En 9º lugar me quedo con The Dark Knight Rises, del 2012, el cierre de la trilogía de Batman. Es una película compleja, interesante y con mucha acción, pero también tiene varios agujeros de guión que me sacaron de la trama. Si los dejamos pasar, de todas formas nos quedamos con un gran film y un merecido final. En 8º lugar me quedo con Dunkirk, del 2017, una tremenda historia bélica dividida en 3 partes que te mantiene en tensión mientras sigues a un grupo de soldados rodeados por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Esta película es interesante porque su narrativa va hilvanando las distintas historias para llegar a un clímax espectacular. En 7º lugar me quedo con The Prestige o El Gran Truco, del 2006. Aquí Christian Bale y Hugh Jackman, Batman y Wolverine, son 2 magos en el Londres de 1890, quienes tienen una potente rivalidad que los llevará a tomar medidas extremas. Joya de película, con múltiples giros en la trama y un final inesperado. En 6º lugar me quedo con Batman Begins, del 2005, la primera parte de la trilogía de Batman. Un gran film que racionaliza e intenta llevar a la realidad a este personaje ficticio, o por lo menos lo más cercano a la realidad posible. Una muy buena película centrada en la temática del miedo, que se la juega con un villano que no es un villano tan tradicional en el lore de Batman, al menos en las películas, porque sí en el cómic por supuesto. En 5º lugar me quedo con Memento, del 2000. Trata de un hombre con memoria a corto plazo quien utiliza varios métodos para no olvidar y buscar al asesino de su esposa. Esta historia de juego temporal tiene una trama muy inteligente en muchos niveles. Puede ser desafiante entenderla, pero cuando finalmente lo haces, te explota la cabeza.
En cuarto lugar me quedo con Oppenheimer del 2023. Esta biopic de Robert Oppenheimer tiene un guión magistral, con una estructura no lineal en la cual indagamos en la vida de este físico teórico, sus contradicciones y su complejidad como personaje. Una de las películas de Christopher Nolan que siento que está más subvalorada. En tercer lugar me quedo con Interstellar del 2014, que nos cuenta la historia de un hombre que debe viajar a otra galaxia para encontrar un planeta habitable y evitar que la raza humana se extinga en un agonizante planeta Tierra. Nolan siempre se luce en el campo de la ciencia ficción, pero en este film se situó junto a los grandes, al lado de 2001 Odisea del Espacio, Blade Runner y otros clásicos del género. En segundo lugar me quedo con Inception del 2010. Un ladrón que se especializa en robar ideas y secretos en la mente de las personas formará un equipo para plantar una idea en la mente de un magnate corporativo. Un thriller de acción impecable, repleto de juegos temporales y un guión simplemente perfecto. Y en primer lugar me quedo con The Dark Knight del 2008. Para mí este es el mejor film de Nolan, en parte porque va más allá del género de superhéroes. Es una historia de crimen y corrupción en una ciudad asediada por el terrorismo, en la cual reflexionamos sobre la justicia, el caos y el costo de la seguridad social. Y bueno, cuéntenme, ¿qué les pareció esta lista? ¿Están de acuerdo con mi opinión? ¿Habrían cambiado tal vez alguna película de lugar? ¿O le habrían dado mérito a una película para dejarla más arriba? Ustedes cuéntenme todo en los comentarios. Y por supuesto, si es que les gustan las películas de acción o las películas de terror o todo tipo de cine, les recomiendo seguirme entonces y revisar las listas que tengo acá abajo en los comentarios, donde van a encontrar algunas de mis mejores reseñas. No olviden seguirme en redes sociales también, soy Nacho Recomienda en todas partes y nos estaremos viendo en un próximo video. Que esté muy bien.